Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Lanes, San Antonio, Texas, 78221, en la voz del pastor Efraín Veloz. Y estamos agradeciéndole al Señor esta oportunidad de poder venir ante usted y traerle una palabra de consolación, un mensaje de alegría para que usted pueda ser salvo, pueda ser sanado en el poderoso nombre de Jesucristo. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra y cumplir la misión que tú nos has dejado cuando tu siervo Marcos escribe: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, ayúdanos para levantar muy en alto el pendón glorioso del crucificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarles a que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 y 2. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El tema de esta ocasión le vamos a titular de esta manera: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Cuando se habla acerca del Espíritu Santo, estamos hablando del Cristo vivo que está entre nosotros. Cuando Jesús habló acerca de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Jesús, que Él está presente, pero no en carne como se manifestó hace cerca de 2000 años, sino que ahora está presente entre nosotros por medio de su manifestación en espíritu, llamado Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca de Espíritu Santo, no estamos hablando de una de las tres deidades,
como alguien le ha dicho. No estamos hablando, refiriéndonos a la segunda, a la tercera divinidad. No hay semejante cosa. Porque la Biblia específicamente nos habla. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Corroborado con Hebreos 13:8. Cuando el apóstol escribe y dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios fue manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo derramándose en el corazón de los creyentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios mismo, es Jesucristo mismo. No hay tres espíritus, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Solamente la palabra específicamente en Efesios 4:5, cuando habla acerca de un Señor, una fe y un bautismo, usted lee el capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante, los primeros 7 versos, usted se va a dar cuenta que allí se habla acerca de un Padre, un Dios, un Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. En esta ocasión del capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo se encontró a unos discípulos. Usted sabe que cuando andamos en el mercado, estamos en el centro, en la tienda, vemos algunas personas y de pronto decimos, esta persona parece que es cristiano. Usted le dice, paz de Cristo. Usted le dice, Dios le bendiga. Le dice, gloria a Dios, hermano. Y la persona contesta afirmativamente, amén, mi hermano. ¿Cómo sabía usted que soy cristiano? Es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así Pablo se encontró a ciertos discípulos. Y cuando los vio, lo primero que les preguntó fue, note usted lo que dice el versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La respuesta de ellos fue una declaración sorprendente. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Será posible que alguien sea un cristiano y no sabe qué es el Espíritu Santo? Sí, es posible. Es posible que alguien confiese ser cristiano y no tener la experiencia del Espíritu Santo. Ha leído del Espíritu Santo, le han predicado del Espíritu Santo, le han enseñado del Espíritu Santo, pero no ha tenido la experiencia personal de recibir el Espíritu Santo. Y de este tema vamos a hablar, porque es importante para que usted, si usted ha oído del Espíritu Santo, usted tenga un testimonio en su vida de experimentarlo, de recibirlo,
no solamente de oír del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo. Note usted las palabras que el apóstol Pablo explica a estos hermanos sobre el tema del Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría detrás de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué indica esto? Que ellos no habían oído del Evangelio de Jesucristo, de la doctrina de Jesús. Si ellos no habían oído de la doctrina del Señor Jesús, eso indicaba la razón por qué ellos no sabían de qué se trataba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda persona que ha creído en Jesucristo, que cree en la doctrina del Señor, que cree en el Evangelio de Jesús, se le enseña, se le doctrina de que usted puede recibir el Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué es eso? Porque así dijo el Señor. Si usted lee la escritura de Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, los versos que mencioné al principio. Luego dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Cuando Pablo se refiere y habla con relación a estos hermanos que eran bautistas, creyentes en el ministerio de Juan el Bautista, se dio cuenta Pablo que era la razón por qué ellos no conocían de qué se trataba el Espíritu Santo. Pero qué maravilloso cuando Pablo les explica de que el bautismo de Juan el Bautista era de preparación. El bautismo de Juan el Bautista era el bautismo de arrepentimiento. Pero ellos necesitaban el bautismo para salvación, el bautismo para perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la promesa de Dios según Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué está diciendo? Iban a recibir el Espíritu Santo. Note usted lo que dice aquí, porque nos estamos apegando a lo que está escrito. Y el que no hable conforme a lo que está escrito, al tal no le ha amanecido. Entonces, debo de comprobarle que lo que estamos predicando es la predicación de un mensaje, el mensaje de Jesucristo. No estamos predicando una doctrina de una denominación, de una secta, de una organización. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Con mucha razón el proverbista, Proverbios capítulo 30, versículo 4 al 6, toda palabra de Dios es limpia, es eficaz. Y dice, no le añadas a sus palabras,
para que no seas hallado mentiroso y te reprenda. Note usted, sigamos el mensaje que Pablo les deja a los hermanos creyentes, discípulos del Evangelio, del mensaje de Juan el Bautista. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Que tuvo que volverlos a bautizar? Sí. ¿Que no comete uno pecado bautizarse otra vez? Bueno, si una persona no está bien y correctamente bien bautizada, puede bautizarse otra vez. Pero necesita conocer el verdadero bautismo para salvación, para perdón de pecados. Estas personas, estos discípulos de Juan el Bautista, ya habían sido bautizados, pero el bautismo de arrepentimiento. Lo que ellos necesitaban era el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para salvación. Cuando Pablo les explica esto, note usted lo que dice Pablo. Pablo no habló de su propia mente, de su propia imaginación. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para predicar este mensaje. Y así está escrito en el Evangelio. Note usted lo que dice en el versículo 5. Cuando Pablo les dio esta explicación, ellos entendieron que necesitaban ser bautizados invocándose el nombre de Cristo Jesús. No fueron rebeldes a la revelación divina. Ellos fueron obedientes. No altercaron con Pablo. Sencillamente cuando escucharon la explicación de Pablo, ellos obedecieron el mandamiento de Cristo Jesús. Ahora, note usted la diferencia en el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué quiere decir esto? Note usted que cuando Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? Ellos no lo habían recibido, porque no sabían de qué se trataba el Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo. No sabían de qué se trataba el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero en cambio, cuando Pablo les explicó, ellos fueron obedientes a la revelación celestial y enseguidita fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando salieron del agua, Pablo les puso las manos en su cabeza y cuando oró por ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál era el testimonio? ¿Cuál era la señal visible de que habían recibido el Espíritu Santo? Note usted lo que dice, porque hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué glorioso es esto! Esto es nada menos que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto es nada menos el cumplimiento del dicho por el profeta Joel, capítulo 2, verso 28. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Si usted se fija en el libro de los Hechos, capítulo 2, note usted lo que dice allí la palabra del Señor. Capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oístes de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con bautismo con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días de estos. Estas son las palabras dichas por el Señor para sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que allí esperaran, en Jerusalén esperaran ser llenos del Espíritu Santo, lo prometido por Dios en Joel 2:28. Ahora, este Espíritu Santo, note usted cómo lo declara aquí el Señor Jesús. Así lo identifica. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Se le llama, recibir el Espíritu Santo se le llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir bautismo del Espíritu Santo? Ser sumergidos en el Espíritu Santo. Ser sumergidos, ser llenos, ser saturados. Eso es. Ahora, note usted lo que dice el Señor allí en el versículo 7 y versículo 8. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que los discípulos recibieran el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, iban a recibir poder. Poder para predicar, poder para testificar, poder para enseñar, poder para hacer milagros, poder para echar fuera demonios, poder para resucitar muertos. A esto se refería el Señor en Marcos, capítulo 16, verso 15. 16. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando una persona y un creyente se arrepiente y se convierte, este creyente puede recibir el Espíritu Santo para recibir poder de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos obedecieron lo que el Señor les dijo. Se quedaron en Jerusalén y se dedicaron en la oración y en el ayuno para esperar la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, estaban todos unánimes juntos, en oración, en ayuno, esperando el llenamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban todos sentados y luego, verso 3, se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Note usted lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está, mis hermanos, el cumplimiento de la pregunta que Pablo les hizo a los discípulos de Juan. ¿Recibieron el Espíritu Santo desde el día que creyeron? El tema de esta enseñanza, de esta predicación, así le hemos titulado: ¿recibiste el Espíritu Santo el día que creíste? Los discípulos de Juan no sabían qué era Espíritu Santo. En cambio, cuando Pablo les explicó, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía que habían recibido el Espíritu Santo? Porque les oían a que hablaban en lenguas y que profetizaban. Mis hermanos, usted y yo podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted se encuentra enfermo, Jesucristo le sana. Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, te suplico bendición para aquellos enfermos que están en el hospital, en el nursing home, están en sus hogares, en el lecho del dolor. Extiende tu mano sanadora. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Señor, las almas que necesitan salvación, obra salvación. Tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llénalos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama y quiere salvarle, quiere sanarle y quiere llenarlo con el Espíritu Santo. Usted lo puede recibir si no lo ha recibido. ¿Usted no ha sido bautizado en agua en el nombre de Jesucristo? Como Jesucristo lo manda. Usted lo puede ser. Y usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es el sello de Dios. Es el sello de Dios. Mis hermanos, le invitamos. Templo Shalom en el 339 West Hutchins, le invitamos. Servicio los domingos, escuela bíblica a las 10 de la mañana, culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia está cordialmente invitados. Que el Señor le bendiga. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado